Buenos días, soy la doctora Thais Montoya, miembro del staff de radiólogos del CDI. El día de hoy vamos a hablar acerca de imagenología de las lesiones quísticas odontogénicas más comunes de los maxilares. Para comenzar, tenemos que comprender qué es una lesión quística. Una lesión quística es una cavidad patológica revestida de un epitelio y con un contenido. Este contenido puede ser líquido, semilíquido o sólido. El revestimiento epitelial de los quistes odontogénicos surge de epitelios odontogénicos, como por ejemplo el epitelio reducido del esmalte, el resto celular epitelial de Serres o de Malassez. El epitelio reducido del esmalte es el epitelio que rodea a la corona de un diente en desarrollo. El resto celular de Serres es un remanente de la degeneración de la lámina dental, responsable del inicio de la formación dentaria durante la sexta semana de vida embrionaria. El resto celular de Malassez son células residuales de la desintegración de la vaina radicular epitelial de Herwig. Esta es la que inicia la formación radicular. Los quistes odontogénicos con frecuencia se hallan en exámenes de rutina. Al evaluar los quistes odontogénicos, la interpretación de los estudios imagenológicos es muy importante, ya que nos van a dar una idea más precisa acerca de esta patología. Estos quistes se encuentran comúnmente en ambos maxilares, con una ligera predilección en la mandíbula, y pueden estar relacionados con dientes en desarrollo, dientes incluidos, retenidos o no erupcionados, así como observamos en este dibujo. Es por eso que el día de hoy vamos a aprender acerca de los 4 quistes más comunes, los datos de prevalencia y sus características imagenológicas. Primero vamos a hablar acerca de la clasificación de la OMS. En el año 2005, los quistes se dividieron en 2 grandes grupos, quistes epiteliales y quistes no epiteliales. En el grupo de los quistes no epiteliales tenemos al quiste óseo solitario y el quiste óseo neurismático, mientras que los quistes epiteliales se dividen en 2 tipos, quistes del desarrollo y quistes inflamatorios. Los quistes del desarrollo se dividen en odontogénicos y no odontogénicos, como podemos observar en la lista. Mientras tanto, el queratoquiste en el año 2005 no era considerado un quiste, era considerado un tumor. Específicamente, era un tumor derivado del epitelio odontogénico con estroma fibroso, maduro, sin ectomesénquima odontogénico, con el nombre de tumor odontogénico queratoquístico. En el año 2017, los quistes de los maxilares se dividieron en 2 partes principales, quistes odontogénicos de origen inflamatorio y quistes del desarrollo, que podrían ser odontogénicos y no odontogénicos. En este año, el queratoquiste volvió a ser considerado un quiste, ingresando en la sección de quistes del desarrollo odontogénicos o no odontogénicos. La última clasificación, que es del año 2022, usa el término general de quistes de la mandíbula, sin diferenciación como en las clasificaciones de los años anteriores. Es por eso que ahí tenemos solamente 11 quistes. Vamos a hablar acerca de los exámenes imagenológicos que utilizamos para poder detectar los diversos quistes odontogénicos. Si bien la tomografía volumétrica de haz cónico es un gol estándar para detectar, hay ocasiones donde nuestra primera detección es en una radiografía periapical o en una radiografía panorámica. Y como dije en un inicio, estas radiografías son utilizadas para detectar. Recordemos que en una radiografía observamos una representación bidimensional de estructuras tridimensionales. Por lo tanto, necesitamos evaluar de manera tridimensional para poder llegar a un diagnóstico preciso. Como estas imágenes, en la primera vista tenemos una reconstrucción 3D, la que nos puede servir mucho como una herramienta visual para poder mostrarle a los pacientes e incluso como yo estoy haciendo ahora mostrándoles a ustedes. Además, que en una radiografía bidimensional nos falta una vista muy importante que es la vista axial, en la cual podemos comprender cómo interactúan las lesiones con las tablas óseas, lo cual va a ser un factor muy importante que más adelante vamos a ver. Es muy importante evaluar un conjunto de características imagenológicas para poder llegar a un diagnóstico diferencial. Conforme avancemos la conferencia vamos a entender un poco mejor lo que acabo de decir. Vamos a comenzar con el quiste radicular. El quiste radicular sigue siendo el quiste más común de los maxilares y representa aproximadamente el 60% de todos los quistes odontogénicos. Esto se desarrolla en el ápice radicular de un diente no vital, debido a una inflamación ya sea causada por caries o por un traumatismo. Esta inflamación va a provocar la activación y proliferación de la membrana erógena de los restos de Malassez, ubicada alrededor del ápice del diente afectado.
Como resultado se produce un aumento en la presión osmótica, lo que provoca la expansión del quiste. Con frecuencia la membrana erógena no se activa y solamente se suele desarrollar un tejido de granulación. Clínicamente el diente afectado no presenta vitalidad. Radiográficamente el quiste periapical se presenta como una imagen radiolúcida, unilocular, de límites definidos, de bordes corticalizados circundante al ápice del diente. Las características de prevalencia más importantes en cuanto a la edad es que se presenta entre la cuarta y la quinta década de vida. En cuanto al sexo, tiene una mayor predilección por el sexo masculino. Y en cuanto a la zona, se observa más en el sector anterior del maxilar superior. Vamos a comenzar con este caso. En este caso tenemos la pieza 1.6 tratada con endodoncia. Y como podemos observar, alrededor de esta pieza observamos una imagen hipodensa. Una imagen hipodensa de límites definidos, de bordes corticalizados, que se extiende en la zona perirradicular de la pieza 1.6. En sentido distal se extiende hacia mesial de la pieza 1.7. Podemos observar aquí la cortical basal del seno maxilar, cómo está interactuando con ella, la está expandiendo, la está adelgazando. En estos cortes evaluamos solamente esas dos características. En este corte también podemos evaluar en la raíz palatina como hay una imagen hipodensa. En los cortes axiales podemos ver la zona interradicular, cómo se está extendiendo la lesión. Vemos que en estos cortes no observamos las corticales tan marcadas como en otras lesiones. Puede deberse o es un motivo por el cual a veces se pierde la cortical en una lesión quística, es que esté infectada. Aquí vamos a evaluar raíz por raíz. Tenemos la raíz mesiovestibular. Aquí observamos a la imagen hipodensa y su interacción con la cortical basal del seno maxilar. Podemos ver cómo tiene un adelgazamiento y una erosión parcial del piso de seno maxilar. En la raíz distovestibular tenemos un poco de adelgazamiento de la tabla ósea vestibular y tenemos aquí sí una erosión un poco más marcada del piso de seno maxilar. En la raíz palatina observamos que solamente la lesión tiene una extensión pequeña. La mayor parte está extendida en las raíces vestibulares. Aquí tenemos una representación tridimensional de un corte sagital donde podemos ver cómo se ha erosionado el piso de seno maxilar, específicamente, la cortical basal. Y en cada una de las raíces también podemos evaluar la misma interacción. Años atrás se decía que una de las características de tamaño de una lesión quística, específicamente de un quiste radicular, era que en diámetro estas imágenes tenían que medir como mínimo entre 5 y 10 milímetros. Sin embargo, con el paso de los años y los estudios que se han ido realizando, se dice que no hay un tamaño que determine si realmente, un tamaño en el que se pueda decir que, por ejemplo, si esta lesión mide menos de 5 milímetros, no es un quiste. Eso ya no se puede decir, porque actualmente los quistes pueden presentarse con cualquier tamaño de diámetro, como por ejemplo en este caso. En este caso es una paciente que acude a consulta porque, como la mayor parte de los pacientes refieren, que le salió una bolita en un diente que ella ya se había tratado con endodoncia. Entonces, si vemos esta radiografía panorámica y agudizamos un poquito la vista en la pieza 2.5, podemos darnos cuenta que hay una pérdida de la densidad en el periápice. Quizás puede ser un poco imperceptible porque todavía podemos observar trabeculado óseo. Aquí en la tomografía podemos observar esta imagen hipodensa perirradicular, específicamente en el tercio apical, la cual está condicionando, al menos en este corte, una erosión parcial de la tabla ósea vestibular. En este corte podemos evaluar su extensión. Aquí en la vista axial podemos confirmar que hay un adelgazamiento, al menos en el tercio apical de la pieza hay un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. Aquí un poco más abajo, aquí hemos hecho cortes solamente en el tercio apical para poder evaluar bien la lesión, ya que es ahí donde se está extendiendo. Un poco más abajo podemos ver cómo tiene una erosión parcial. Y aquí, ya para terminar el ápice, vemos que hay una expansión y una erosión de la tabla ósea vestibular. En esta representación tridimensional podemos observar a la lesión.
El siguiente caso es un referente que nos dice que tomándole una radiografía periapical a su paciente para evaluar la endodoncia, encontró una imagen radiolúcida. Pues aquí le tomamos la tomografía y observamos una imagen hipodensa. Una imagen hipodensa que también está rodeando el tercio apical de la pieza, la cual se presenta parcialmente corticalizada y en relación de contacto con la cortical superior del conducto dentario en cierta zona. Hay otras zonas en las que todavía mantiene su distancia. ¿Cómo podemos observar aquí? Aquí tenemos a la raíz mesial, en la cual tiene cierta lejanía. Aquí tenemos a la raíz distal, donde ya está un poco más cerca el conducto dentario. Como vemos, en ese caso esta lesión no está interactuando tanto con las tablas óseas como la lesión que vimos hace un momento. Aquí en la vista axial podemos observar también igual cómo se extiende la lesión. Tenemos una imagen hipodensa que está en este corte, se ve pararadicular distal. Aquí de la misma manera podemos observar eso y observamos la reabsorción radicular externa del tercio apical. Recordemos que esta pieza tiene las raíces fusionadas. En los cortes transaxiales podemos evaluar mucho mejor y aquí podemos observar incluso que hay una zona donde la cortical del conducto dentario inferior se ha perdido. Aquí vemos que hay un espacio entre ellas. Aquí podemos ver en esta parte, a diferencia del resto de los cortes, un ligero adelgazamiento de la tabla ósea lingual. Aquí tenemos el siguiente caso. En este caso es un paciente que igual también al tomarle una radiografía periapical se encontró una imagen, bueno, en el caso de la radiografía periapical se veía una imagen radiopaca. Si podemos observar bien aquí en la radiografía panorámica, en la pieza 1.6, tenemos una imagen que está prácticamente dentro del seno maxilar e incluso se podría confundir con otras imágenes que nosotros solemos ver que son propias del seno maxilar, como los pseudoquistes de retención. Entonces, aquí observamos una imagen que llama la atención y se amplía con tomografía. Aquí podemos observar en los cortes transaxiales cómo esta lesión nace de la raíz de esta pieza. Viene por aquí, ha erosionado, ha expandido, erosionado y adelgazado el piso del seno maxilar. Por aquí también, acá tenemos una cortical que se ve muy tenue. Aquí de la misma manera hay una erosión parcial. Aquí tenemos las vistas axiales. Aquí podemos observar cómo está la lesión. Vemos que está parcialmente corticalizada, esta línea hiperdensa, delgada. Aquí podemos observar cómo está dentro del maxilar. Vemos cómo adelgaza la tabla ósea palatina. Y aquí en esta zona podemos observar también que hay una pérdida de la continuidad de la tabla ósea vestibular. Aquí podemos observar a la lesión en una vista tridimensional. Vemos, nace de la raíz de la pieza. Interactúa con el seno maxilar. Y este paciente vuelve después de 6 meses de que le realizan la cirugía. Como podemos observar, la pieza 1.6 ya no se encuentra. Tenemos este alveolo en proceso de cicatrización y ya no observamos la imagen que veíamos hace un momento. Aquí están los cortes axiales, donde vemos que hay una disminución del tamaño. Recordemos que antes era una imagen redonda, muy grande, que ocupaba todo el seno maxilar. Aquí en los maxilares ya no hay ese adelgazamiento de la tabla ósea palatina, ya ha recuperado su grosor. Y aquí todavía vemos la pérdida de la continuidad y es porque, bueno, ya se realizó la exodoncia. Aquí vemos los cortes transaxiales. Recordemos cómo se veía antes, que era una imagen de forma circular, muy grande, que se extendía por todo el seno maxilar. Acá podemos ver cómo ha disminuido su tamaño, cómo está comenzando a cicatrizar. Tenemos bordes que están todavía con márgenes, con un tejido con características de tejido de cicatrización. Aquí está la reconstrucción 3D, igual, recordemos antes era un círculo gigante. Ahora tenemos solamente una
un pequeño defecto. Aquí igual también tejido en proceso de reparación y aquí vemos que ambos senos maxilares ya lucen iguales. Si no recordamos mucho cómo lucía antes, podemos ver aquí el comparativo. Como les comentaba antes, era una imagen redonda de forma circular. Ahora tenemos un proceso de cicatrización. Aquí está y aquí también. Ahora vamos a hablar acerca del quiste paradental. El quiste paradental está dentro de los quistes colaterales inflamatorios. Los quistes colaterales inflamatorios, dependiendo del diente y dependiendo de su ubicación, se van a presentar en dos subtipos. El quiste paradental, que es el que vamos a hablar ahora, y el quiste de la bifurcación bucal mandibular. Los quistes paradentales son quistes odontogénicos de etiología inflamatoria y estos comprenden del 3 al 5% de todos los quistes odontogénicos. Estos quistes se presentan en la corona o la raíz de un diente parcial o totalmente erupcionado. Estos se localizan en la cara vestibular, mesial o distal del diente. Los quistes paradentales resultan de la inflamación del epitelio de unión dentro del surco gingival de un diente en erupción o un diente ya erupcionado. Se presentan clínicamente con edema gingival, secreción purulenta, bolsas profundas al sondaje, es decir, con un antecedente de pericoronaritis. Son más prevalentes en la cuarta década de vida, con una ligera predilección al sexo masculino, y es más frecuente en los terceros molares inferiores, dientes vitales, que estén parcial o que estén erupcionados. Siempre suelen presentarse de manera lateral, ya sea en mesial, distal o vestibular, y suelen nacer a menudo acerca de la bifurcación de la raíz. Radiográficamente observamos una mayor asociación con los terceros molares que están parcialmente impactados, digamos que es como que lo más prevalente. Vemos una imagen radiolúcida, unilocular, paracoronaria, que está bien delimitada en cualquiera de las caras de las piezas que ya nombré antes, ¿no? Vestibular, mesial o distal. Aquí tenemos un caso en el cual podemos observar a la pieza 4.8, a la pieza 3.8, las cuales presentan unas imágenes radiolúcidas paracoronarias. Recuerden, hace un momento dije que las corticales de un quiste, que normalmente reflejan o representan al epitelio que recubre, se suelen perder cuando hay un proceso infeccioso. Y como mencioné hace un momento, a veces están asociados a pericoronaritis, por lo tanto, a veces, en la mayor parte de los casos, no vamos a ver muy corticalizada a esta lesión. Entonces, como podemos observar, tenemos una imagen radiolúcida, paracoronaria distal, que se está extendiendo casi al borde anterior de la rama mandibular, que nace justamente de la uca y solo se presenta de un lado. Al igual que aquí, también tenemos una imagen radiolúcida, paracoronaria distal, que sale de la uca, está dentro del borde anterior de la rama y está llegando casi cerca a la cortical superior del conducto dentario inferior. Aquí tenemos el segundo caso. De la misma manera, como podemos observar, una diferencia entre un saco pericoronario que está bien corticalizado, es pequeño y que poco a poco va a tomar su proceso de reabsorción, como se está dando aquí en mesial. Aquí no. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre un saco pericoronario y una lesión. Vemos que la cortical se ha comenzado a perder un poco. Vemos que nace de la uca, tiene un tamaño grande e incluso está condicionando que la pieza 3.8 esté formándose en una posición ectópica. Podemos ver que está justamente a la mitad. No se extiende en todo, solamente hacia la mitad de la pieza, en el borde anterior de la rama mandibular. Ahora vamos a hablar acerca del quiste dentígero. El quiste dentígero es un quiste del desarrollo. Este quiste se va formando por una acumulación de líquido entre el epitelio del esmalte y el esmalte dental. Este líquido dilata los folículos dentales y hace que no haya una erupción. Estos quistes constituyen al 20.6% de todos los quistes odontogénicos. Su incidencia es mayor en la primera y segunda década de vida, siendo los terceros molares y los caninos los más afectados. Los quistes son asintomáticos a menos que se lleguen a inflamar. Radiográficamente se va a presentar como una imagen radiolúcida, unilocular, bien definida, ubicada en la unión amelocementaria del diente. El tamaño suele ser mayor a 4 milímetros y si tuviera algún comportamiento agresivo, también agresivo se refieren a que aumenta mucho de tamaño, puede ser debido a un proceso infeccioso.
Aquí tenemos un caso. La mayor parte de las piezas afectadas son los caninos y el motivo de consulta siempre suele ser de que la pieza permanente no está llegando al plano oclusal, que no se observa y se busca saber por qué todavía no ha llegado. En este caso se realiza una radiografía panorámica en la cual podemos observar una imagen radiolúcida pericoronaria. A diferencia del paradental, aquí vemos que si bien también se extiende de uca a uca, desde la uca, aquí es de uca a uca. En el otro era de uca hasta la mitad de la pieza y en el quiste dentígero es desde la uca mesial hasta la uca distal. Podemos ver que está corticalizada. Al observar los cortes tomográficos podemos ver una imagen hipodensa, como vemos, de uca a uca, que está condicionando un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular y en la tabla ósea palatina condiciona una ligera expansión y también un adelgazamiento. Aquí podemos observar cómo está la pieza, todavía este ápice está en formación, cómo se extiende, uno de sus extremos está llegando cerca al conducto nasopalatino. Aquí en los cortes axiales podemos evaluar la interacción con las tablas óseas. Igual vemos un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. Ya en un tercio un poco más yéndonos hacia la cúspide, podemos observar cómo está expandiendo levemente y adelgazando a la tabla ósea palatina. Aquí solamente es para observar un poco acerca de los ápices radiculares. En esta zona, como vemos, toda la lesión del quiste dentígero se limita a estar en la corona. En la parte de la raíz, en la zona radicular, ya no observamos a la imagen. Aquí podemos observar los cortes transaxiales, cuál es su interacción con las piezas dentarias que están cercanas a ella. Aquí podemos observar una disminución de la longitud radicular, la cual no la asociaríamos al quiste. Los quistes normalmente no tienden a reabsorber raíces de piezas en las que no están involucrados. Aquí tenemos ahora la pieza decidua, la 5-3, que sí está presentando una retorsión fisiológica radicular. Aquí podemos evaluar cómo en esta zona está erosionando parcialmente la tabla ósea palatina. Aquí también el adelgazamiento y la erosión parcial. Bueno, el adelgazamiento de ambas tablas óseas, pero en el caso de la palatina hay una erosión parcial. En el siguiente caso tenemos un paciente que que está con tratamiento de ortodoncia y llama la atención mucho esta imagen radiolúcida que se observa y estas pequeñas imágenes radiopacas con densidad dentaria. Igual vemos que parte de esta lesión está naciendo de la uca de esta pieza y ya nos da una idea de qué podría ser. Aquí tenemos nuevamente a la pieza se encuentra retenida en el tercio apical distal de la pieza 2-2. Podemos ver incluso hay un contorno radicular irregular, el cual nos podría indicar que está debido a la presión que hay entre la pieza y la raíz, se esté formando un proceso de reabsorción. Vemos la imagen que es hipodensa, pericoronaria, vemos que está corticalizada, vemos de dónde nace, podemos observar, de uca a uca. Bueno, en este caso está un poquito más abajo de la uca, está en el tercio cervical. En esta vista sagital podemos observar lo mismo. Podemos ver cómo interactúa con las tablas óseas. En el caso de la tabla ósea vestibular presenta un adelgazamiento. En la palatina también presenta un adelgazamiento. Aquí podemos observar, tenemos bastante destello porque el paciente presenta un arco transpalatino. Aquí podemos observar en uno de los cortes, aparte del adelgazamiento que condiciona esta lesión quística de ambas tablas óseas, podemos observar estas pequeñas imágenes que son dentículos. Conforme vamos avanzando en un sentido coronoapical, podemos encontrar que hay también aquí un adelgazamiento y una expansión de la tabla ósea vestibular. En cuanto a la tabla ósea palatina, tenemos un adelgazamiento. En este otro corte, también podemos observar un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. En los cortes transaxiales podemos evaluar lo mismo, una expansión y un adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. Aquí incluso podemos ver una erosión parcial.
Al igual que aquí también podemos observar una erosión parcial, un ligero aumento de volumen. Ahora vamos a hablar acerca del queratoquiste. El queratoquiste representa entre el 4 y el 12% de los quistes odontogénicos. Se presenta con mayor frecuencia en la segunda y tercera década de vida, con una predilección por el sexo masculino. En cuanto a la zona, se suele presentar en la zona posterior del maxilar inferior, es decir, normalmente es en el cuerpo o en la rama ascendente. Los queratoquistes tienen una etiología de desarrollo con respecto a los restos de cerres. Estos suelen ser asintomáticos y a veces son difíciles de apreciar clínicamente porque suelen tener una expansión en un sentido antero-posterior y muy pocas veces hacen una expansión de las tablas óseas. Los queratoquistes más grandes presentan un comportamiento denominado agresivo y clínicamente pueden presentar dolor, edema, déficit sensorial, infección e incluso un supurado, que en realidad no se le llamaría una supuración porque lo que sale no es un material purulento, sino es un drenaje de líquido de queratina. Radiográficamente, los queratoquistes son lesiones muy variadas. Ahora vamos a ver los casos. Puede ir desde una lesión unilocular bien delimitada hasta una lesión que puede ser unilocular de bordes festoneados o incluso multilocular. Aquí tenemos un primer caso en el cual podemos observar, como dije, una de las características del queratoquiste es el tamaño que presenta, por lo tanto va a ser un poco más fácil de detectar a simple vista. Aquí tenemos una imagen radiolúcida de límites definidos, de bordes corticalizados, que se está extendiendo en la rama mandibular. Lo más probable es que haya habido una pieza aquí que haya estado asociada, pero bueno, por el momento no la encontramos. En cuanto a efectos sobre las estructuras adyacentes que están ahí, como el conducto dentario inferior, todavía lo podemos ver. Eso quiere decir que no ha habido un borramiento de sus corticales, sino un desplazamiento. Ya que estamos con una imagen bidimensional, podemos asumir que ese desplazamiento puede haber sido dado en un sentido antero-posterior. En el siguiente caso tenemos otro tipo de queratoquiste. Acá sí podemos observar una pieza que está en relación con la lesión. Aquí podemos ver nuevamente, es una imagen radiolúcida de bordes corticalizados. Incluso, bueno, hay partes en las que está parcialmente corticalizado. Se extiende desde el reborde alveolar hasta la basal mandibular, condicionando su adelgazamiento e incluso una leve expansión hacia caudal. Podemos observar el conducto dentario inferior, el cual también se pueden ver todavía sus corticales. Eso significa que no ha habido un borramiento de corticales, sino un desplazamiento que se puede estar dando en un sentido antero-posterior o quizás se puede estar dando hacia caudal. En el siguiente caso tenemos una imagen radiolúcida, bien delimitada, parcialmente corticalizada, que se extiende desde distal de la pieza 3-7 hasta la rama mandibular. Aquí podemos observar que se pierde la continuidad del conducto dentario, que hay una leve expansión de la zona del borde anterior de la rama mandibular. Aquí tenemos la tomografía, aquí podemos evaluar mucho mejor. Aquí podemos ver lo que comenté hace un momento, una ligera expansión del borde anterior de la rama mandibular. Aquí también, aquí tenemos una pérdida de la continuidad. Aquí podemos ver su interacción con el conducto dentario inferior, que es donde estoy recorriendo yo con la flecha. Vemos que hay una erosión parcial de la cortical superior del conducto dentario inferior. Aquí podemos evaluar la pieza, vemos que ha perdido laminadura, vemos cómo se está expandiendo. En los cortes axiales podemos evaluar el adelgazamiento y la erosión parcial de la tabla ósea lingual. Aquí ya en una vista un poco más superior podemos ver la pérdida de la continuidad de la tabla ósea lingual. En los cortes transaxiales podemos evaluar cómo es que está el conducto dentario. Vemos que la lesión ha ido, cuando comienza de esta zona de la espina de Spee, estaba en una posición un poco más cercana a la parte interna de la rama mandibular, luego comenzó a descender, luego se mantuvo al margen de la lesión
y por lo tanto lo ideal o lo normal es que el conducto dentario esté un poco más centrado, a veces con una ligera predilección hacia la tabla ósea lingual, pero en este caso podemos observar que la lesión está haciendo que se desplace lo más pegada a la zona que no está afectada. Podemos ver cómo avanza hacia adelante. En cuanto a la interacción de la lesión con las tablas óseas, podemos observar una pérdida de la continuidad, es decir, bueno, una erosión de la tabla ósea lingual, al igual que aquí. Podemos ver la pérdida de la lámina dura de la pieza. Aquí tenemos una representación tridimensional donde podemos ver cómo se está extendiendo la lesión. Luego tenemos el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos una lesión mucho más grande. Como podemos ver, es una imagen radiolúcida de bordes corticalizados, tiene un aspecto festoneado, los límites son definidos y en cuanto a su extensión podemos observar que se extiende prácticamente desde mesial de la pieza 3.7 hasta una zona cercana a la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea. Podemos ver la leve expansión del borde anterior de la rama mandibular, el conducto dentario, aquí podemos verlo prácticamente desplazado hacia caudal y vemos que hay una pieza que se encuentra en relación con la lesión. Aquí en los cortes tomográficos podemos evaluar nuevamente esta pieza. Vemos que aquí tiene un poco de soporte óseo. Vemos cómo está interactuando con las tablas, con la tabla ósea vestibular. Vemos cómo se está extendiendo, tanto en sentido mesial como hacia distal. Podemos ver que hay un ligero adelgazamiento de la basal mandibular. En los cortes axiales podemos evaluar lo mismo, el adelgazamiento de la tabla ósea vestibular, el adelgazamiento y la erosión parcial de la tabla ósea lingual. Aquí también podemos evaluar. En los cortes transaxiales se dividió en dos. Nuevamente el conducto dentario, vemos cómo su recorrido se mantiene al margen. Ha hecho un desplazamiento hacia caudal del conducto dentario inferior. Las piezas, si bien han perdido lámina dura, se encuentran presentes. Aquí, de este lado, sí presentan soporte periodontal. Podemos ver la pérdida de la continuidad, la tabla ósea lingual y el adelgazamiento de la tabla ósea vestibular. En un sentido más posterior, en cuanto a la rama mandibular, podemos observar también igual el adelgazamiento de las tablas óseas, en este caso del borde externo de la rama mandibular, cómo se acerca a la apófisis coronoides. E incluso el comienzo del conducto dentario está prácticamente en esta zona de hueso delgada. En el siguiente caso observamos igual una imagen radiolúcida, definida, de bordes corticalizados, que se extiende igual en sentido cefálico caudal desde el reborde alveolar hasta la basal mandibular. En sentido mesial distal se extiende desde mesial de la pieza 3.5 hasta distal de la pieza 3.7, casi cerca del tercer molar. Aquí podemos observar en la tomografía una imagen unilocular de bordes festoneados. En este corte específicamente yo observo el conducto dentario hasta aquí. Aquí ya no lo veo y de ahí puedo observar como si quisiera reaparecer en esta zona, que es zona de premolares donde suele estar el agujero mentoniano. Aquí podemos observar en los cortes axiales lo que expliqué hace un momento. En ocasiones el queratoquiste tiene una expansión mayor en sentido antero-posterior, más que con las tablas óseas. Aquí hay un adelgazamiento muy pequeño, leve. Ahora que vamos viendo más imágenes acerca de queratoquiste, podemos ir diferenciando eso. Hay queratoquistes que sí adelgazan, que sí erosionan, y hay casos como estos en los que no hay una erosión, solamente hay un adelgazamiento. Aquí en los cortes transaxiales podemos evaluar, como comenté, el agujero mentoniano. Sí podemos observar bien la salida. Conforme vamos un poco más atrás, podemos observar el adelgazamiento de la tabla ósea vestibular.
de la tabla ósea lingual y el desplazamiento caudal del conducto dentario. En el último tercio, en la parte posterior, también vemos cómo la lesión condiciona un adelgazamiento de la tabla ósea lingual, cómo desplaza al conducto dentario hacia caudal. Y por último tenemos esta imagen. Esta imagen, si vemos, hay algo que nos llama la atención. Algo muy particular. Porque no solamente estamos viendo una imagen o una lesión, estamos viendo múltiples lesiones en ambos maxilares. Cuando veamos múltiples lesiones en los maxilares, siempre hay que pensar en que podría estar asociado a una alteración sindrómica. Específicamente en este caso, cuando vemos múltiples imágenes que nos dan un diagnóstico presuntivo de queratoquiste, lo primero que podemos sospechar es en un síndrome de Gorlin. El síndrome de Gorlin es una afección hereditaria autosómica dominante. Este síndrome se caracteriza porque el paciente presenta un conjunto de criterios mayores y criterios menores. Por ejemplo, en el caso de los criterios mayores tenemos a los carcinoma vasocelulares múltiples, a los pits palmoplantares y la calcificación bilaminar de la hoz del cerebro. Para poder diagnosticar esto se requieren de pruebas genéticas al paciente y a sus familiares y de otros exámenes auxiliares. En este caso, este paciente acude a consulta por presentar más que todo un aumento de volumen en el sector anteroinferior. Aquí podemos observar las imágenes radiolúcidas. Primero está esta que llama completamente nuestra atención, que tiene una expansión muy grande. Sin embargo, podemos observar que si bien las piezas en parte han perdido laminadura, pero están intactas. Tenemos un adelgazamiento y expansión del reborde alveolar. En este caso, viéndonos a las siguientes imágenes, podemos observar aquí en la rama mandibular también cómo está condicionando un adelgazamiento del borde anterior de la rama mandibular. La escotadura sigmoidea tiene una expansión hacia cefálico, perdiendo su forma prácticamente. Luego, del lado derecho, podemos observar una imagen radiolúcida, corticalizada. Quizás esta luce un poco diferente o no está tan radiolúcida como los demás, se ve un poquito más opaca. Y aquí en el sector superior nos llama la atención un poco la pieza que está retenida. Entonces vamos a evaluar. En cuanto a la tomografía, tenemos aquí una imagen del lado derecho en el cual podemos observar una imagen hipodensa con bordes corticalizados, de límites definidos, que en este corte se está limitando solamente a estar dentro de la rama mandibular. Caso diferente del lado izquierdo. En el lado izquierdo podemos observar una imagen de gran tamaño que está adelgazando a la tabla ósea. En este caso está expandiendo un poco el borde anterior de la rama y, como comenté hace un momento, la escotadura sigmoidea tiene un desplazamiento, ya se ha perdido esa estructura anatómica por la lesión. Aquí, en cuanto al sector anterior, en un barrido coronal, vamos a poder observar las piezas, cómo están, han cambiado su posición. Algunas tienen una torsión hacia el lingual. Podemos ver el adelgazamiento de reborde. Igual, de la misma manera, aquí entre un lado y el otro podemos ver el adelgazamiento de la tabla ósea lingual. Aquí también de la misma manera podemos ver hasta una erosión parcial de la tabla ósea lingual. En el maxilar superior, aquí tenemos a la pieza que estaba retenida. Miren, presenta una imagen hipodensa paracoronaria, con un borde corticalizado y una forma que no es como la que observamos hace un momento del quiste dentígero, sino tiene una forma un poco más diferente. Ahora nos vamos a nuevamente la parte más posterior de los cortes coronales, en las cuales vamos a observar el adelgazamiento y la erosión parcial de las tablas óseas vestibulares. Podemos observar el conducto dentario que está aquí por debajo de la lesión. Eso quiere decir que el conducto está condicionando un desplazamiento hacia caudal del conducto dentario inferior. Aquí observamos igual un adelgazamiento. Aquí también un adelgazamiento, una erosión parcial del borde interno de la rama mandibular.
Aquí tenemos los cortes axiales donde podemos ver maxilar inferior. Aquí vemos el sector anterior, la zona donde están las piezas. Vemos que algunas tienen un desplazamiento hacia lingual, otras hacia vestibular. Aquí puse uno del sector antero superior, en el cual podemos evaluar esta lesión. Como les dije, no es como un quiste dentígero que es redondo, este tiene una forma muy irregular. Ahora está la zona de la mandíbula, que es donde se encuentra la parte más grande, la zona de la sínfisis, y podemos ver cómo se está expandiendo la tabla ósea vestibular, cómo se está expandiendo, adelgazando y erosionando. Aquí podemos observar en los cortes transaxiales cómo se distribuye esta lesión. Como dije, esta lesión, la lesión del lado derecho, sí está dentro de ambas tablas óseas. Tenemos las tablas óseas que están en algunas zonas ligeramente adelgazadas, pero todavía no están erosionadas. Tenemos la del lado izquierdo, que aquí sí tenemos un adelgazamiento marcado y una erosión. Y aquí vamos a dividir en 3 partes a esta lesión del sector anteroinferior, en la cual podemos ver que el conducto dentario ha sido desplazado hacia lingual, en algunas partes hacia lingual, luego sigue avanzando hacia caudal hasta que por fin termina su recorrido en una zona donde todavía hay parte de hueso que no tiene lesión. La lesión en cuanto a su interacción con las tablas óseas las está expandiendo, las está adelgazando y las está erosionando parcialmente. Y podemos observar a las piezas, algunas piezas han perdido laminadura en la zona que está en contacto con la lesión. Igual que en el sector anterior, tenemos el mismo panorama. Podemos ver que hay un adelgazamiento, una erosión parcial de la tabla ósea vestibular. Aquí avanzamos un poco más atrás, tenemos lo mismo, adelgazamiento, erosión, expansión de la tabla ósea vestibular. Y ya en la parte final de esta lesión, que es bastante extensa, podemos observar que hay hasta incluso en esta zona las piezas están muy apiñadas. Hay otra vez adelgazamiento, expansión y erosión parcial de la tabla ósea vestibular. Aquí tenemos una reconstrucción 3D, tenemos la lesión más grande, esta lesión de aquí, del lado derecho, lesión del lado izquierdo, la lesión más grande pero de su lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. Y aquí podemos ver, no quizás de una forma muy característica, pero podemos ver que se está comenzando a calcificar la hoz del cerebro. Muy bien, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden dejarla en el correo o en el WhatsApp que les estaremos respondiendo pronto. Muchas gracias. Espero verlos en una próxima conferencia.